Y muchas gracias por quedaros hasta el final. Sois muy valientes y os convierte esto en mis personas favoritas ahora mismo. Esto además tendrá premio, no solo por el contenido que nos van a dar nuestros tres panelistas, sino que además va a haber un regalo real para alguno de vosotros, cosa de Melchor, que luego ya lo contará él, pero quedaros, tendrá premio. Vamos a hablar, como ya anticipaba Laura, de pequeños grandes proyectos tecnológicos para el futuro. Y como también bien decía Laura, estamos con los grandes. Tenemos a la suerte de tener aquí justo a mi izquierda está José Álvarez de Perea, que es director general para España y Portugal de Kyndryl Vital. Tenemos a Joan Antoni Malonda, que es Tourist Business Development en GMV. Y tenemos a Melchor Sanz, que es el CTO, el director de tecnología de HP Iberia. Y si quieres empezamos, Melchor, no por el regalo, que esto lo contamos después. Sí, mejor. Pero empezamos por ti, porque a mí me pasa, desde luego, cuando escucho el nombre de HP, siempre pienso en hardware más que en otra cosa, ¿no? Que sois más conocidos por esta parte y seguramente mucha gente os conozca más por la parte de hardware. Pero en la parte de proyectos innovadores y especialmente en la parte de turismo, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, pues dejando al margen que nuestro core de negocio hasta ahora ha sido el hardware, ordenadores, impresoras 3D industriales, pues lo que estamos haciendo ahora es convirtiendo un poco el segmento para explotar esas tecnologías de una forma más fácil para el profesional hotelero, en modo servicio, para que el profesional hotelero solamente tenga que preocuparse de explotar la tecnología y no de instalarla, configurarla, repararla, ponerla en marcha, buscar esos departamentos de IT que por lo menos los grandes hoteleros sí que tienen, pero los medianos y pequeños establecimientos no tienen. De tal manera que lo que hemos creado es un ecosistema de servicios que se llama Device as a Service, con la palabra plus ahora al final, que ayuda a estos establecimientos a utilizar y consumir. La palabra consumir hay que ponerla siempre en cualquier conversación porque esta es un trending ahora mismo, a consumir la tecnología de una forma muy fácil, donde lo único que se preocupen ellos es de su negocio y se olviden completamente de ese TPV, de ese ordenador y de esa impresora. Ese es el objetivo de las soluciones que estamos haciendo. Y como estamos hablando de sociedad y de tendencias, me gustaría hacer aquí un pequeño apunte, que HP tiene en España 4 centros de I+D, con varias centenares de ingenieros, y uno de los proyectos más importantes en los que estamos ahora mismo metidos con estos ingenieros es utilizando nuevas tecnologías para buscar eficiencias en la sostenibilidad, eficiencias energéticas y eficiencias en la reducción y reutilización de dispositivos y distintas tecnologías. Y ese sería un poco el foco de lo que estamos haciendo para este sector aquí en España, que encima es el segundo país con I+D de HP fuera de Estados Unidos, el segundo de todo el mundo. Fantástico, Melchor. Luego te pregunto más sobre esto. Joan Antoni, cuéntame cosas, que yo sé que además tenéis cosas no solo de turismo en digamos, dentro del planeta, sino ya incluso fuera, ¿no? Eso es, sí. Pues mira, GMV es una multinacional española, llevamos más de 40 años en el sector TIC. De hecho, GMV significa Grupo Mecánica de Vuelo, que era la asignatura que daba el catedrático de la Politécnica de Madrid. De hecho, viene mucho en relación al proyecto en el que estamos ahora embarcados y que voy a contar, que no es nada más y nada menos que en ese entorno que tenemos tan de Julio Verne, ¿no? Pueden ser viajes turísticos al espacio a una altura de la estratosfera de 40 kilómetros. Ahora daré más detalle, ¿no? Como GMV es una empresa de tecnología, ingeniería de software, es muy especializada en temas de alta tecnología e innovación. Invertimos más del 10% de nuestro beneficio en proyectos de I+D+I. Y en el sector turístico concretamente estamos trabajando, de hecho ayer participamos también aquí en el espacio de negocio para la creación de lo que se denomina, de lo que están denominando el Tourism Data Space o el espacio de datos de turismo, ¿no? Liderado por Gaia X, con Dolores Ordóñez estuvimos, con Segitur, con Enrique Ferri y también con la Sedilla, con Alberto Palomo en el espacio de datos. Y estamos creando un espacio de datos turístico en el que de manera federada, o sea, en el que no hay que compartir información, la información no viaja. Tenemos tecnología que es capaz de realizar estos cálculos, inteligencia artificial, desplazar el algoritmo para aprovechar las máximas capacidades de las organizaciones. Por ejemplo, entre hoteles, pues que puedan compartir alertas de ciberseguridad o, por ejemplo, entre una misma cadena, pues tener cálculos de eficiencia energética que se puedan comparar, etcétera. Entre ellos se puede beneficiar todo el sector, o sea, cualquier tipo de empresa del sector turístico
estemos animando desde Gaia X y también yo desde GMV, animaros a participar. Hay ahora fondos que se van a invertir justamente, estamos hablando de casi 500 millones de euros europeos que se van a montar este espacio de datos de turismo, y estamos invirtiendo tanto en la parte tecnológica de la plataforma como en la definición de casos de uso, y en este aspecto sí que os animo a la gente que quiera definir estos casos de uso, participar de este espacio de datos a trabajar en ello, ¿no? Y el proyecto que venía a dar también más detalle hoy aquí, que estamos participando en la parte software, que si queréis después lo acabo de dar más detalle, que es justamente eso, poder viajar, ¿no? Poder cumplir este sueño, ¿no? Que ya Julio Verne pues empezó o escribió ese libro, ¿no? De Viaje a la Luna. Nosotros nos quedamos de momento en la estratosfera, pero digamos no solo los americanos y las grandes compañías americanas van a poder hacerlo, sino que hay empresas españolas que vamos a poder hacer. Estamos hablando del 2025, o sea que es una fecha muy próxima, viajes a la estratosfera para ver la Tierra. Fantástico, Jan. José, en vuestro caso, para quien a lo mejor no os conozca tanto, porque es verdad que ofrecéis un servicio de acompañamiento a las empresas en desarrollo tecnológico, pero suena un poco general a veces, ¿no? Entonces, concretamente, ¿cómo trabajáis con una empresa hotelera, por ejemplo? Pues lo primero, agradeceros la invitación hoy. Un matiz de la presentación que me presentaste como director general en Kindle es David Soto, yo estoy como director en la parte de Kindle Vital. Pero nunca se sabe, pues igual estamos anticipando algo y bueno, ya está. Esto es Tech y Futuro, estamos ya viendo lo que puede pasar. ¿Cómo trabajamos? La parte en Kindle Vital lo que hacemos es precisamente co-crear y codiseñar el futuro de esas empresas con las que trabajamos. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos lo primero es crear un ecosistema alrededor de esas ideas o esos retos que ellos tienen. Imagínate, un reto de sostenibilidad en turismo, que ahora es muy importante, un reto de cómo mejorar la rentabilidad. Alrededor de ese reto de negocio, lo que hacemos es construir quiénes son las personas, tanto de la empresa, del cliente, de nuestro lado, expertos que se han enfrentado a retos como ese, incluso del equipo alrededor, consultores externos, etcétera, para montar un equipo de trabajo y un plan de trabajo en el que no solo generemos ideación, no solo generemos innovación y que esa ideación pase a algo que se pueda cuantificar, ¿no? Si el valor, esa promesa de la idea, ese valor es real, sino que desde el inicio pensamos en la transformación, es decir, que esa innovación, ese piloto, esa prueba, se pueda escalar y desplegar en un entorno tan complejo como puede ser un entorno de misión crítica en un hotel o un entorno crítico para esa empresa en concreto, ¿vale? Entonces, ese foco en que todo lo que diseñemos se pueda desplegar a nivel multinacional, etcétera, es fundamental y es una de las garantías que hemos encontrado que los clientes demandan, ¿no? El ser capaz de eliminar ese handover entre innovación y transformación, que es cuando realmente monetizas o capitalizas la promesa de esa ideación. ¿Y podrías ponernos algún ejemplo quizás más concreto, ¿no? de ideas que os han planteado desde el sector turístico, que habéis cogido y habéis desarrollado? ¿Cómo funciona? Para el sector, ejemplos concretos. Algunos no puedo compartirlos por estar bajo NDA. Sin decir nombres si hace falta, pero... sí podría poner ejemplos. Uno relevante en el tema del sector está relacionado con temas de inteligencia artificial, ¿vale? Mejorando la rentabilidad en el sector, lo que estamos es trabajando en algoritmos que no solo tocan rentabilidad, ¿no? Ese algoritmo, sino que además estamos tocando con esos algoritmos temas de sostenibilidad. Algoritmos verdes que lo que hacemos es validar el tiempo de cómputo que requieren para distribuirlo en franjas horarias en las que la electricidad es más barata, para que de alguna manera cuando se estén generando esos algoritmos que mejoran la rentabilidad de esa empresa, a la vez la empresa está siendo más sostenible. Es un ejemplo en el que estamos trabajando que tampoco... No, pero es fantástico porque podemos ver de un modo más claro cómo ayudáis a los hoteles. Y además, al final acabamos, en este foro concretamente, acabamos siempre hablando de inteligencia artificial, cosa que no es extraño y tan de moda que está. Pero al final va un poco en la línea de utilizar la tecnología para liberar, como mencionaba Melchor antes, a los hoteleros de un trabajo más pesado, ¿no? Sino un trabajo que realmente pueden hacer máquinas y ellos dedicarse a lo suyo. Me gustaría profundizar un poquito más en esto, ¿no? En cómo esa tecnología se aplica realmente a liberar al hotelero, ¿no? Tú hablas de soluciones de sostenibilidad, pero puede ir más allá, ¿no? Sí, va de hecho bastante más allá. Siempre utilizando, como ha dicho José, las tecnologías de cálculo y predicción que tenemos en estos momentos. Todas esas tecnologías permiten que el hotelero se dedique a pensar cómo puede ser la mejor experiencia para el huésped, en la parte más imaginativa, más creativa del ser humano.
y dejemos más las tareas repetitivas y más industriales a las máquinas o a la inteligencia artificial. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos integrado, tenemos un problema, y es que cuando un hotelero le falla un dispositivo, pues tiene un problema que deja de facturar. Le falla el TPV de la entrada, pues no puede facturar, o le falla la impresora, no puede imprimir facturas. Aunque las facturas mayoritariamente se mandan en PDF, pero todavía legalmente algunos las exigen en papel. Bien, pues lo que hemos hecho es ir utilizando algoritmos, como comentaba José, instalar agentes dentro del propio dispositivo que monitorizan mediante telemetría el comportamiento del dispositivo y el uso que hace el usuario de ese dispositivo, y de esta manera hace predicciones de potencial fallo. Es decir, este equipo se está utilizando de esta manera durante estos días, y esto, unido con otros factores incluso externos, temperatura ambiental, humedad, pueden ser utilizados para predecir un potencial fallo y avisar al hotelero y decirle: señor hotelero, que este TPV puede que falle dentro de una semana. Antes de que te quedes, iba a decir la palabra jodido, no lo voy a decir, no voy a decir la palabra jodido. No, mejor no lo digamos. Antes que te quedes sin poder facturar, te podemos enviar el reemplazo para que por la noche, sin impacto en tu negocio, se haga esta tarea. De esta manera, el hotelero verá que la continuidad de su negocio no está en riesgo, y no tiene que preocuparse de pensar en esas otras tareas. Se tiene que pensar de cómo generar mejores experiencias para los huéspedes, cómo ofrecer más servicios a los huéspedes, pero despreocuparse de las tareas repetitivas de la tecnología. Esto lo hacemos utilizando tecnologías, como decía José, de inteligencia artificial. Yo exploto esa tecnología. Es muy importante que todos nosotros conozcamos que en este mundo de la tecnología no estamos solos. Ni GMV está solo, ni HP está solo, ni Kyndryl está solo. Estamos en un mundo de colaboración, donde cada uno con su experiencia y su capacidad tiene que aprovechar buscando el objetivo común de todos, que es tener una mejor sociedad, una ciudadanía más eficiente, más feliz, donde cada vez se viva mejor. Está claro que hay gente que se empeña en lo contrario, pero bueno. De esta manera, nosotros, utilizando partners, utilizamos estas tecnologías para explotarlas en nuestro ámbito de responsabilidad, que siguen siendo los dispositivos, y garantizar que esos dispositivos utilizan sus tecnologías para ser más predictivos, o para que los huéspedes tengan unas mejores experiencias en la estratosfera, por ejemplo. ¿Y sentís que, en el caso de los hoteleros, que es lo que nos toca a nosotros, se sienten abrumados por este tipo de tecnología, se sienten amenazados, lo dejan mucho en vuestras manos y delegan como en plan, bueno, yo esto no lo entiendo, lo dejo en vuestras manos, o al revés, notáis que quieren aprender y quieren meterse en este mundo? Cualquiera de los dos, si queréis cogerlo. Yo encantado de contestar. Sí. Yo creo que la tecnología cada vez está más claro que es un mecanismo de nuevo negocio, y que si pensamos en de 20 años a hoy, ahora mismo es algo estratégico para una compañía, ¿no? A nivel negocio. Es algo que los tíos pasan a estar en los comités de dirección, hay una agenda digital que cobra casi tanta relevancia como la agenda de negocio, y eso lo evidencia pues el día a día que tenemos, ¿no? Estos disruptores que tenemos, pues los típicos Netflix, Uber, el volumen de negocio que generan y la capacidad que tienen para transformar un negocio como el turismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy dulce para entender tecnología y para ver cómo la tecnología da forma a la sociedad del futuro, ¿no? y al turismo del futuro. Jan, ¿cómo lo ves tú? Sí, igual también. O sea, yo creo que es un punto en el que yo me he encontrado hoteleros en los que hablaba que decían: es que no quiero vender noches, yo quiero vender mis datos. O sea, están viendo más valor en los datos que en en el propio servicio que da un hotel, ¿no? Que es las noches. En ese aspecto sí que es verdad que bueno, en esta economía del dato sí que hay un cierto recelo, por ejemplo en este proyecto que comentaba, ¿no? De espacio de datos, ¿no? A captar, a poder, digamos, compartir información, compartir datos con tus competidores, como por ejemplo predicciones de precio. Bueno, hay ciertas KPIs, hay cierta información que a grandes cadenas hoteleras y a pequeñas también, pues les cuesta más dar esa información por la sensación de pérdida de control, ¿no? Pero digo, existe la tecnología, inteligencia artificial, espacios federados, algoritmos que viajan y calculan, tecnologías PED, como tenemos también en GMV y Utile, que permiten compartir esa información, que permiten realizar esos cálculos de manera diferida, de manera distribuida, sin que la información en ningún momento salga de tu organización, y que además se utilicen para un
uso exclusivo, que tú das permiso durante un tiempo concreto y digamos que puede aportar muchísimo valor porque digamos no cuentas solo ya con la información local o de tu propio hotel o de tu propia cadena, sino que cuentas con toda la de tus competidores, ¿no? Entonces, sin compartir esa información, sin poner en riesgo esa información, eres capaz de poder extraer todo el valor máximo. Yo, a mí, déjame, puedo aportar algo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo creo que hay una diferencia enorme entre las grandes cadenas hoteleras, que sí que están en este modelo, porque están buscando beneficio y margen de cualquier sitio, y los pequeños establecimientos. Creo que los establecimientos, y España es un ejemplo de pequeños establecimientos y establecimientos familiares, aún no están en este modelo. Están en un modelo hasta ahora, hasta el año pasado, de supervivencia. El año pasado fue un modelo de recuperación, pero aún no han empezado en un modelo de innovación. Primero, han sobrevivido. Segundo, ya se han recuperado. Ahora es cuando pueden empezar a pensar en cómo extender y aprovechar las tecnologías. Pero ellos no disponen de las capacidades, del factor humano, del talento, para explotar estas tecnologías. Y es ahí donde entra de forma muy importante un socio, el partner tecnológico de confianza del hotelero, que es capaz no solamente de proporcionarle material o la wifi como hacíamos antiguamente, sino de ayudarle a explotar el dato, a explotar las experiencias y a ofrecer una experiencia mucho más completa y monetizable al huésped. En ese momento, ahora mismo, lo que estamos construyendo entre todos nosotros es que esta información que nosotros estamos trasladando la estamos haciendo en dos vías. Una es directamente a la gran cadena, al gran distribuidor, e indirectamente estamos educando a los partners y asociándonos con pequeños partners más locales, más pequeños, más atómicos, más quirúrgicos, que están cerca de estos pequeños establecimientos para que les ayuden de una forma muy táctica y muy rápida, sin grandes arcos de iglesia, a ir obteniendo beneficios de estas tecnologías. Fantástico. En línea con lo que comentáis y una cosa que también ha expresado antes José, de algún modo, cuando trabajáis con las empresas hoteleras, no sé si hay un choque cultural de empresas, quiero decir, ¿cómo se resuelve el encontrar en las empresas personas con las que estáis en la línea, que entienden lo que queréis conseguir, porque al final, de algún modo, formáis parte durante un tiempo de la misma empresa? Entonces, ¿eso cómo se gestiona? Buenísima pregunta. Al final en las empresas se crea lo que se suele llamar como un sistema inmune, ¿no? Una forma de hacer las cosas que ya va bien, porque ha garantizado que esa empresa siga haciendo negocio y siga haciendo bien lo que sabe hacer. Pero muchas veces ese sistema inmune lucha de forma natural contra lo nuevo, igual que el nuestro, ¿no? Y la innovación no deja de ser una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, una de las cosas que sí que involucramos cuando hablamos de diseñar ese equipo, muchas veces en las empresas se evita involucrar a la persona con la que chocas. Imagínate, oye, pues al equipo financiero ya lo involucramos más tarde, o a la gente de legal les preguntamos si queréis al final. Y lo que nos encontramos al final es que al no estar involucrados desde el inicio y no se han contemplado esas necesidades que esos distintos perfiles o departamentos necesitan asegurarse que se consideran, se convierten en un blocker, ¿no? Al final, de decir, oye, no, es que tenemos que volver a empezar prácticamente. Entonces, es muy importante en ese diseño del equipo precisamente estos stakeholders, estos actores que son distintos y que están en distintas áreas y tienen necesidades distintas, que estén involucrados su necesidad desde el inicio, para garantizar que ese sistema inmune no ve esto como un enemigo, sino que ese valor lo hace partícipe y se siente parte de esa solución. Fantástico. También tengo que preguntarle a Joan, porque antes nos has dejado el caramelo del turismo espacial, ya sé que es un poco un cambio de tema un poco radical, pero es verdad que nos has dejado con esa... Porque es verdad que conocemos ya algunos proyectos, algunos, y lo comentábamos antes de empezar la mesa, que están muy lejos todavía del bolsillo normal, pero poco a poco parece que podemos llegar a ese punto, ¿no? Sí, eso es. Al final es un proyecto también de tecnología. De hecho, hablamos también de inteligencia artificial. Uno de los pilares también de este proyecto es el cálculo de órbita predictivo. Al final, lo que se va a hacer, bueno, la empresa que se ha creado, que es una empresa española, se llama Alospace. Nosotros simplemente somos un contratista que estamos ofreciendo los servicios de nuestro expertise que tenemos en control de tierra, que ya lo hacíamos para satélites hace más de 30 años, todo lo que son cálculos de órbitas, todo lo que es la planificación del vuelo, etcétera. Lo que hay, digamos, un consorcio de 3 empresas, una que se encarga de lo que es la propia cabina, donde irán los pasajeros,
el globo, que ahora se hace con helio, pero en el futuro va a ser con hidrógeno, para poder ascender a 40 o 45 kilómetros a la estratosfera, y después toda la parte software que la hacemos GMV. Entonces, finalmente, se va a poder realizar este viaje. Se hizo en la India un experimento reciente, en diciembre, creo que fue 7 de diciembre. Ahora está previsto en este primer semestre hacerlo ya con un tripulante, o sea, con una cabina que ya está tripulada, sin pasajeros todavía. Será en Sevilla, ahora en primavera de este año, y está previsto ya en el 2025 lanzar vuelos comerciales, que en esas cabinas caben 8 personas. Son cabinas presurizadas que con un globo de helio se elevan hacia... Es un viaje 100% sostenible, de cero consumo de carbono, o sea, no hay combustión como estamos acostumbrados a ver por los cohetes espaciales, etcétera, sino que es un globo que lo levita, que levanta hasta 40 kilómetros, y después hay un descenso con un paracaídas de, pues imaginar una dimensión de como un campo de fútbol tiene diámetro el paracaídas, ¿no? Y es una caída evidentemente suave, en el que permite, pues, al pasajero apreciar la curvatura, el halo, que es, pues, la proyección del sol sobre la capa de ozono, es típicas imágenes que hemos visto, que tenemos en el recuerdo, ¿no?, de pequeños, azules, ver la curvatura, que eso va a venir muy bien para los terraplanistas que aún existen, que puedan observar que existe una curvatura, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, como al principio, pues estos tipos de proyectos son caros, y nosotros no llevamos la parte de negocio, solo somos líderes tecnológicos de la parte software y de la ciberseguridad de estos sistemas, que al final acaban siendo el día a día. Esta misma tecnología, de aquí a unos años, pues la llevaremos todos en el móvil, como el posicionamiento GPS, y muchas de las tecnologías que aplicamos para estos grandes proyectos acabando en los bolsillos de nuestras manos, o en los instrumentos que utilizan, o en técnicas y instrumentos que utilizan, pues, los hoteles, ¿no? Pero al final serán viajes comerciales, en cabinas en las que podrán viajar 8 personas, y se oscila el precio entre 100.000 y 200.000 euros, es lo que se estipula ahora. Está una cosa Bien para... Mañana voy a uno, ¿no? Pero bueno, no, como siempre, ¿quién nos recuerda los viajes turísticos, ¿no?, que hacíamos? O en mi caso, pues con tus padres de vacaciones, en el coche o en el autobús de línea para ir a la playa, etcétera. Antes, coger un avión hace 30 o 40 años era una cosa para ricos o business, era una cosa top. Hoy en día, pues claro, se ha democratizado y todo el mundo podemos llegar a volar, a coger un ave, digamos, para clase media, ¿no? Y yo creo que estos viajes, no más de 10-15 años, van a poder también estar en este nivel, y bueno, vamos a poder emprender a un precio asequible también en el futuro, pues este tipo de viajes que yo creo que nos hace ilusión, ¿no?, a la gente que somos también científicos. Yo soy matemático o astrofísico, pues bueno, poder observar, ¿no?, desde 45 kilómetros el planeta azul donde vivimos, pues yo creo que tiene que ser una experiencia, y no sé, contribuir con software desde GMV, pues bueno, una cosa que la verdad que cuando anunciaron con éxito esa primera fase, que fue en la India, que iba sin tripular, pero pudimos medir telemétricamente, pues, todos los parámetros, también para ver el descenso, la suavidad, para ver si era posible, ¿no?, pues hacerlo con personas, ¿no? Y bueno, ha pasado esta primera fase y ahora se va a hacer la segunda fase ya con tripulación, y muy contentos con verlo, a ver si en 2025 podemos ya verlo. Y te digo una cosa, y luego para las personas como yo, que tenemos miedo de volar en Ryanair, ¿cómo nos va esto de irnos a la estratosfera en globo y aterrizar con un paracaídas gigante? ¿Cómo nos lo vais a vender? Más allá del precio, el precio parece un primer problema, pero superado ese... Ya digo, yo no estoy en la parte, soy muy tecnólogo, claro. no tengo, digamos, esta visión, ¿no? Pero vamos, son cabinas presurizadas, digamos, no son como los otros viajes o otros proyectos internacionales, como el de Elon Musk, etcétera, que planean ir a orbitar alrededor de la Tierra, que están mucho más lejos, que además necesitan combustión, etcétera. Esto es una cabina presurizada, como si estuvieras en un avión, realmente, o sea, no hay sensación de ingravidez, ni se pierde en ningún momento ese sentido. Entonces, bueno, es un paseo, una caída ligera, suave. Yo no he estado, tampoco te puedo comentar más detalle, ¿no? Pero digamos, al final no hay una sensación de ingravidez o de caída, simplemente es como un avión. Fantástico. Vosotros... No, por supuesto, adelante. Sí. O sea, me parece como precioso ver la disrupción en el tema de esa experiencia en órbita, y el modelo de negocio que se construye alrededor, ¿no? Como esos primeros, por vivir esa experiencia tan única, son capaces de financiar la democratización después de esa experiencia para el resto de la población. Me parece súper interesante el proyecto. Sí, y a mí me gustaría decir
que voy a hacer un crowdfunding para pedir a todo el mundo 100.000 euros porque me quiero apuntar a esto. Así que... Tenemos dos opciones. Eso o esperar 15 años a que podamos pagarlo, más o menos. Sí. Son nuestras opciones. Bueno. Vamos a probar lo de crowdfunding y a ver qué... Sí, vamos a probar esto. Vamos a probar esto primero. Volviendo un poco a la tierra. Contadme cosas de... proyectos que penséis cuando vais a hablar con una empresa turística, hotelera. Hemos hablado de cosas que hacéis, pero vosotros seguramente veis lo que se puede llegar a hacer. Y esto me interesa, es decir, ¿qué tenéis ganas de contarle a un empresario cuando tenéis una primera reunión de lo que podría llegar a hacer con la tecnología? No sé si quieres empezar tú. Sí, pues como ejemplo hay un tema muy interesante relacionado con lo que comentaba Melchor, ¿no? Esa capacidad de identificar por la monitorización que hacemos de esos dispositivos que si falla un TPV, pues el propio hotelero pues no puede facturar, no puede cobrar. Como a día de hoy la tecnología está en un estado en el que no solo nos enteramos y le podemos avisar, sino que estamos en un punto de self-healing, donde el propio sistema podría llegar a una automatización donde no solo lo anticipa, sino que él solo remedia el problema. Y para el hotelero es transparente el que ha habido un problema, se entera porque nosotros le vamos informando, ¿no? Entonces, esas cosas que son como ciencia ficción, donde los sistemas solos se reparan, se curan, es una realidad, que hay muchas empresas que ya se están beneficiando de eso y es un tema como muy interesante. Sí, nosotros ahora con esto después de la pandemia hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Una, por ejemplo, es que ahora el trabajo que se llama el trabajo híbrido, los que habláis inglés decís hybrid work, hace que normalmente cuando estemos en un hotel tengamos unas necesidades de trabajar muchas veces que hasta ahora no estaban contempladas. Hacer una videoconferencia de una forma segura, en un lugar aislado, sin ruido, con una calidad buena. Nosotros llevamos invirtiendo en esto un par de años, justo desde el principio de la pandemia, y una cosa que estamos presentando aquí, que justamente se ve allí al fondo, son unas cabinas que hemos hecho a medias con una empresa española de Castilla y León, se llama Apsotec. Yo soy de Segovia y lo llevo muy a gala esto. Construida prácticamente el 100% con materiales reciclados y reciclables, y lo que tiene dentro de la cabina es un sistema de paneles acústicos también hechos con material reciclado, decorables y personalizables con tecnología de impresión látex de HP, que es una tecnología nueva también patentada en Barcelona, que no utiliza químicos para pintar, utiliza látex y permite que una persona tenga que hacer una videoconferencia, se mete en la cabina, se aísla del mundo, se conecta de forma segura al resto de donde tenga que conectarse, incluso los cristales que veis ahí se pueden hacer opacos o translúcidos automáticamente. Pues son unas formas que el hotelero de esta manera pueda ver cómo complementar su oferta de servicios a los huéspedes, y más en estos momentos donde aunque estemos de vacaciones a veces tenemos que hacer una videoconferencia, pues esta solución permite hacerlo. Otro ejemplo que tenemos, ya no para el ámbito profesional, sino para el ámbito más usuario turístico vacacional, es un sistema de alquiler y de explotación de un gaming. Sabéis que el gaming ahora mismo es un negocio que está en explosión total, y que un espacio hotelero pueda tener una cabina de gaming con una pantalla grande, con una experiencia total, gaming total, sin inversión, sino el modelo de consumo, y que además es gracias a un acuerdo que tenemos con Ergotron, que es un fabricante de mecanismos ergonómicos que adapta la cabina ergonómicamente al usuario. El hotelero puede prestar un servicio sin inversión, un servicio, un share de revenue, donde el hotelero pone allí el espacio y según el usuario va consumiendo, con cargo directamente a la factura hotelera, igual que el catering o el desayuno, pues puede complementar esas experiencias. Son los ejemplos que estamos contando aquí, tanto en el ámbito profesional como para el ámbito más turístico. La idea de todo esto es ayudar al hotelero que sin invertir pueda aprovecharse de estas nuevas tecnologías y tendencias con la ayuda de nosotros, los fabricantes de tecnologías, y con una visión que estamos haciendo aquí muy particular, es muy localizado, un negocio muy de proximidad, muy localizado, donde el diseño, el I+D y la fabricación sea lo más española posible. Fantástico. Yo tengo que decir que he probado la cabina esta mañana para hacer una entrevista a Álvaro Carrillo, el director de TH, y es verdad, o sea, no se escucha nada. De hecho, es milagroso que haya un rincón silencioso en Fitur, que eso no había pasado nunca, así que os animo también a probarlo. Melchor, antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿vamos con el tema de los regalos o qué? Vale, bueno, realmente lo que hemos hablado antes los cuatro era de vamos a invitar que hagáis preguntas, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Entonces, quien haga una pregunta tiene un premio. Sí, tengo 4 premios. Son dos ratones inalámbricos.
por el tema de facilidad, conectividad, oír de los cables. Y los otros dos que son más chulos son, Gonzalo, ¿puedes enseñar uno, por favor? Es un maletín HP construido 100% con plásticos reciclados y reciclable a su vez, que es este que tenemos aquí. Entonces, para las 4 personas que hagan las preguntas, para los 2 primeros el maletín y para los 2 últimos el ratón, por ejemplo. Yo quiero preguntar. En principio íbamos a regalar un viaje a la estratosfera, pero por cuestiones de presupuesto pues tenemos fantásticos maletines y fantásticos ratones que también están muy bien. Así que si tienes alguna pregunta, fantástico, porque además tiene premio. Si no, igual lo sorteamos igualmente, pero si tienes alguna pregunta es el momento. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, quiere preguntarles a nuestros tecnólogos. Hay una pregunta. Con premio. Espera, no sé si... ¿Tenemos micrófono? No sé si tenemos micrófono. Sí, Pedro. Ya viene Pues, don Pedro. muchas gracias, Pedro. Al rescate. ¿Tenemos una pregunta aquí? Muchas gracias, Pedro. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Andrés Vives, vengo de Colombia, de una cámara de comercio, en una misión tecnológica, un poco tratando de entender qué está sucediendo, digamos, de este lado del continente. Y pues quisiera preguntarte, Melchor, esa, digamos, integración con los hoteles, que mencionabas que en España es, digamos, el segundo lugar más grande donde Hewlett Packard tiene como posicionamiento. ¿Cómo han manejado, digamos, post pandemia este tema de, digamos, la llegada a donde el cliente a prestar servicio técnico? Esta pandemia nos ha puesto todos patas para arriba y mi pregunta es, estos temas de protocolos de bioseguridad y de temas con eso que, digamos, recientemente mencionas, como por ejemplo el gaming, donde de pronto mucha gente utiliza un mismo equipo, o estas pantallas de consulta donde todos interactúan con un único dispositivo, porque entiendo la pandemia sigue siendo un desafío. ¿Cómo lo vienen manejando desde Hewlett Packard? Vale. Gracias. Primeramente el regalo. Gonzalo, ¿le puedes entregar el maletín, por favor? Lo primero es lo primero. Importante. Segundo, Importantísimo. nosotros en HP fuimos los primeros que 2 días después del confinamiento publicamos una guía de desinfección segura de los equipos. Muy a gala. Fue muy estresante porque yo participé en esa guía hablando con especialistas de bactericidas, de virólogos, para explicar a toda la ciudadanía cómo higienizar un ordenador, una pantalla, una impresora, fuese de la marca que fuese. Obviamente, si intentas limpiar un ordenador de la competencia 1000 veces, las teclas se borran. Pero haciendo lo que hemos dicho en un ordenador HP, las teclas siguen teniendo las letras. Eso lo hicimos al principio, como oleada primera. La segunda cosa que hicimos fue utilizar nuestro sistema de impresión 3D, que es el más grande de Europa, que está en Barcelona, más de 100 máquinas de impresión 3D para fabricar respiradores. Y fabricamos unos 2000 respiradores para los hospitales españoles totalmente gratuitos. Hicimos la ingeniería, la fabricación y la entrega de los respiradores, de los tubos de los respiradores, que en aquel momento era algo dramático, no había respiradores. ¿Qué es lo que hemos hecho a partir de entonces? Ya una vez que la parte primera, que es evitar que la gente se muera, siento ser tan dramático, pero estábamos en esa situación, vamos a ver cómo esto podemos mitigar el impacto a futuro. Y lo que hemos hecho ha sido establecer unos sistemas de fabricación de los equipos para que sean resistentes a bactericidas, se puedan higienizar todos. Hemos hecho equipos con un sistema automático de limpieza que tiene una rutina que te dice, cuando cambia el usuario, te alerta y te dice, oye, es conveniente que desinfectes el equipo. Y en ese momento las teclas y la pantalla se desactivan para que puedas pasar un limpiador y lo puedas limpiar sin que aparezcan cosas raras por allí, ¿no? Bueno, pues son algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Y en cuanto al servicio técnico, lo que hicimos, fuimos de los primeros en comprar EPIs antibactericidas para todas nuestras plataformas de técnicos. Fuimos los primeros que implantamos un sistema de recogida y entrega de equipamiento tipo Amazon, pero para reparar los ordenadores. Como no podíamos entrar en las casas a repararlos, lo que hacíamos es que enviábamos un técnico equipado con una caja neutra. La persona nos daba el equipo, lo metíamos en la caja se enviaba a un centro de higienización primero y luego de reparación, y entre 24 y 48 horas se devolvía. Eso lo hemos parado ya, no nos pidáis hacerlo, que costó un dineral, y ahora ya lo hacemos de forma tradicional. Luego sí que hemos llevado muy a gala
el hacer esto. Muy importante, todo este tipo de cosas lo hemos hecho con partners locales. Los servicios técnicos que tenemos aquí en España, bueno, en tu país también lo tenemos así, lo tenemos con partners locales, con empresitas que están distribuidos por toda la geografía, que tienen estas capacidades de una forma mucho más ágil y mucho más táctica. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna. Ahí tenemos una segunda pregunta y segundo regalo. Estamos en racha. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo que reconocer que motiva muchísimo lo del regalito. Sí, yo creo que podemos dejarlo ya para toda la mesa redonda a partir de ahora. Sí, perfecto, buena idea. Bueno, mi nombre es Miguel Galmés. Yo soy ingeniero, he sido director técnico en la hostelería y ahora estoy al cargo de lo que es el camino al cero neto, al net zero, para una cadena hotelera, ¿vale? Entonces mi pregunta iría a los tres. Muy brevemente, en dos frases, ¿qué propuestas o qué impulsos o ideas de parte de vuestras empresas o de las empresas que representáis tendríais para un hotel que necesita alcanzar las cero emisiones en el 2030, ¿vale? Un hotel vacacional, si puede ser, o sea, no penséis en un hotel de aquí de Madrid, sino uno que está en la costa, 300 habitaciones, piscinas, agua caliente, consumo eléctrico, etcétera, etcétera. Maravilla de pregunta, no puede ser más concreto. Vosotros que hoy he hablado mucho. Pues venga, José. Reto complicado, dar solución sin conocer. Yo creo que algo importante es empezar por los básicos. Muchas veces en procesos muy básicos que se pueden estudiar dentro del hotel se pueden encontrar grandes eficiencias, ahorros e impactos en la sostenibilidad, desde temas como la impresión en papel. El que pase a ser a doble cara, ya no solo estás ahorrando costes, sino que además estás siendo más sostenible. Y muchas veces en esos procesos sencillos de cómo está operando el hotel, revisarlos y darles una vuelta del impacto que tienen en la huella, puedes encontrar a muy corto plazo grandes ahorros, antes de empezar en temas más grandilocuentes como pueda ser pues, temas de IoT para ver las temperaturas. Empezaría por lo pequeño o básico antes de ir a temas mucho más tecnológicos. John, ¿cómo lo ves? Pues en línea de justamente lo que acaba de comentar también mi compañero, ¿no? La parte de datos es importantísima, o sea, hace falta saber, medir, conocer para poder mejorar. Por lo tanto, hemos trabajado con cadenas hoteleras en las que nos comentaban pues, que directamente era la persona que estaba en recepción quien iba directamente a mano a leer el contador del agua, de consumo, de la luz, y que eso lo registrara en un papel o lo mandaba por un correo, etcétera, ¿no? Pues evidentemente que hay una ineficiencia clave, ¿no? Hoy en día hay soluciones IoT que son muy sencillas de implementar para monitorizar, por ejemplo, automatizar todo lo que es la lectura de los consumos básicos, agua, luz, internet, gas, etcétera. A partir de aquí, de tener esa información, sí que primero se pueden extraer ya directamente a veces ineficiencias, incluso roturas, pérdidas de agua que no se habían detectado, a comparar, por ejemplo, entre hoteles, pues consumos excesivos de agua que no son normales, porque nos hemos encontrado. Y justamente en este proyecto que hablaba al principio de crear un espacio de datos de turismo, estamos trabajando de la mano de una cadena hotelera, justamente esto, casos de uso de sostenibilidad, de mejorar la sostenibilidad, para entre ellos un mismo hotel, en un mismo espacio, podémoslo en esta feria Anfitur, ¿no? ¿Qué consumo tiene por cápita, por persona, que está durmiendo en un hotel entre, por ejemplo, dos hoteles de la misma compañía, ¿no? Pues debería ser un consumo, digamos, similar, ¿no? En el momento en el que el consumo de un hotel se dispara y puedes compararlo con otros de tu propia cadena, pues puedes calcular y puedes analizar por qué está pasando, ¿no? Y definir unos KPIs, no solo para esta cadena, sino si a través de la tecnología esta información está disponible de manera federada en este espacio de datos, otras compañías pueden venir, calcular también sus ratios, sus KPIs de consumo por persona, por ejemplo, y saber si está por encima o por debajo de la media de hoteles, por ejemplo, en una semana, en una feria como Fitur, ¿no? Y eso pues ayudar a poder tomar medidas, indicadores y mejorar en tus procesos. Fantástico, muchísimas gracias. No sé si además tenemos mucho tiempo porque además hay una parte. Fantástico. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta. Aquí los ponentes podrían decirnos, desde su punto de vista, sobre qué bases habría que trabajar
para conseguir que el desarrollo turístico en el medio rural fomente el asentamiento de población preparada en el entorno rural, es decir, favorecer o ir en contra del despoblamiento rural? Puedo contestar yo primero, que soy Melchor Sanz, de Moraleja de Coca, pueblo de Segovia, hace 20 años 500 habitantes, hoy 92. Me siento plenamente identificado. El primer asunto que tenemos que tratar es la comunicación y el conocimiento. Tenemos un desconocimiento total y absoluto de la riqueza rural que tenemos en España especialmente, o en cualquier parte del mundo. Cuando la gente lo conoce se queda asombrado, pero desgraciadamente los volúmenes, los negocios se miden por volumen y van al volumen grande. No sé quién ha dicho antes, el hotel de Madrid de 2.000 habitaciones, claro, es que a ese negocio es el que va todo el mundo porque vamos a buscar los números grandes. Pero si la sociedad y sobre todo las administraciones públicas, en vez de ir a conseguir el número grande, y no voy a decir por qué lo hacen, pero creo que está en el aire porque todos buscan el impacto grande de números de personas, y se fijasen en la riqueza que tenemos con números pequeños, veríamos cómo tenemos parajes, paisajes, gastronomía, entornos rurales que requieren tener gente que lo atienda, que lo administre, que lo gestione, que lo opere y que lo explote de una forma eficiente. Pero es el gran desconocido. ¿Por qué? Porque en mi pueblo hay 92 personas que votan y en Madrid hay 6 o 7 millones de personas que votan. Luego, la petición que hago aquí claramente, y espero que vosotros dos me apoyéis próximamente, es que las administraciones no se focalicen en el retorno que ellos buscan, sino que se preocupen en la mejora social del entorno, incluido el rural, que es una riqueza que tenemos en España y que desgraciadamente, como no tienen la capitalización de personas, no se están fijando tanto en ello. Lo dicen con el mensaje, pero no lo dicen ni con los presupuestos ni con las acciones. En mi pueblo Moraleja de Coca, Segovia, hemos tenido wifi la semana pasada, wifi no, internet de fibra óptica la semana pasada. Nos lo hemos tenido que pagar nosotros, no hemos tenido una ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque son 92 habitantes y de esos 92 habitantes, 60 son ancianos que no van a contratar el wifi. Luego no es una prioridad para nadie. Los únicos que pueden mirar por mejorar la sociedad sin preocuparse el retorno económico o el beneficio económico son las administraciones. Y la petición es que aquí el culpable de todo lo que está ocurriendo es la administración. Uf. Bueno, por finalizar ¿cómo quedáis? y dar, si Sí. puedo contestar. Sí. Yo creo que si hay algo, hay poco que podamos agradecer a la pandemia, pero una de las cosas que sí se le puede agradecer es que ha hecho posible o visible que se puede trabajar desde otro sitio que no sea tu oficina. Y al final, si dedicamos al trabajo, pongamos 8 horas en el mejor de los casos al día, y solo podemos disfrutar de paisajes o parajes maravillosos cuando llegan las vacaciones, ¿no? El mes de verano o los 15 días de Navidad, ahora, gracias a la pandemia, podemos disfrutar de, al terminar el trabajo, por esa capacidad de teletrabajar desde prácticamente cualquier lugar, esa posibilidad de desconectar y darte un paseo por cualquiera de estos parajes rurales. Entonces, un poco hilando con lo que dice Melchor, el que ese paraje rural fomente el que las infraestructuras tecnológicas a nivel comunicaciones, etcétera, estén disponibles y que la oferta turística atraiga a poner en valor esas experiencias, esos atardeceres, etcétera, vamos a encontrar no solo población española, sino población de fuera de España, canadiense, francesa, que quiera disfrutar de eso cada tarde cuando termine de trabajar y se desplace a vivir en un entorno rural. Entonces, yo creo que ese sería el camino probablemente. Fantástico. No sé si nos queda una última pregunta con premio para quien lo quiera. Si no, tenemos que ir ya cerrando, creo, porque además están ya por ahí los lunes haciendo ruido. Ya, pues nada, pues ¿qué hacemos Pues con el ratón? sorteamos. Sorteamos. No, voy a hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Me dejas? Venga, tiene que ser rápida, ¿eh? ¿Cuántos habitantes actualmente tiene mi pueblo? 60. Premio. Muchísimas gracias. ¿Cuántos? Muchísimas gracias. Bueno, con esto tenemos que dejar ya. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de la sesión. Ahora tenemos a Ramón Estalella, que es secretario general de CEAT, que va a hacer el cierre. Os pido que os quedéis un minuto a escucharle. Y muchísimas gracias, Melchor, Joan, José. Os pido un aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias.
No, si queréis, como va a ser súper breve, pues podéis quedar aquí. Primero, daros las gracias por haber estado. Pues yo me siento. Ya a los 4, os lo digo de verdad, las reflexiones que habéis hecho, porque me han estado contando, yo como habéis visto, no he podido estar en todas partes, pero daros las gracias porque, digamos, creo que os habéis dado cuenta que el stand de este año lo hemos hecho con el Nautilus de Julio Verne. Estábamos hablando del futuro. Julio Verne escribió unos libros que en su momento, cuando lo leyeron, parecían que eran imposibles. Cruzar por debajo del mar, el hecho de irse de la Tierra a la Luna, la isla misteriosa. Y resulta que lo que hizo Julio Verne hoy en día está, digamos, superado con muchas creces la realidad. La verdad es que estar justamente en el debate de futuro, se dicen cosas muchas veces que parecen que son imposibles, hacia dónde vamos a ir. Hace nosotros 8 ediciones de Fitur estábamos hablando de cosas que hoy en día todo el mundo utiliza, ¿vale? Empresas como las vuestras, y sobre todo Juan, y tú, que siempre estás contando y hablando con tus podcasts sobre el futuro y la tecnología, son básicos. Este año en este foro hemos intentado, le pusimos de mote De la Tierra a la Luna, el gran libro de Julio Verne, que a todos os aconsejo que leáis porque es muy interesante. Y ahí hablamos, en primer lugar empezamos hablando de proyectos en destino, la colaboración público-privada, que es algo que parece que tiene que siempre que existir y no siempre existe. Luego nos vino a hablar Menorca, nos contó un poco de temas y pasamos directamente a hablar de transformación digital. Tuvimos una clase de transformación digital y luego las empresas nos hablaron de cómo se vinculaban con el destino. El jueves American Express, nuestro patrocinador, al que agradecemos el hecho de haber estado aquí con nosotros, American Express nos habló de hacia dónde iba el negocio. Todos sabéis que cuando hubo la pandemia, todo el mundo supuso que el negocio que iba a desaparecer era el maíz, el turismo de reuniones. Llegó la tecnología, llegó el Zoom, llegó el Teams. No nos íbamos a volver a reunir. American Express apostó y otra serie de personas que esto iba a seguir existiendo. Mirad lo que ha pasado hoy. El mejor Fitur de la historia. El maíz es el sector que más ha crecido, más que el vacacional, más que el interior, cuando todos les daban por muerto. Con lo cual nos hemos dado cuenta que no somos capaces ninguno de predecir el futuro como hizo Julio Verne. Posteriormente nos vinieron a hablar de datos, hablamos de turismo de lujo, presentamos nuestro proyecto Beyond Trend, donde juntamos, que ya no es un proyecto de la Comunidad Valenciana, existe todos los datos de todos los hoteles para ser capaces de prever. Por la tarde hablaron de algo que yo sigo sin entender, soy abuelo, os lo digo, es el metaverso, pero que es algo que posiblemente dentro de 10 años todo el mundo lo dé por hecho. A mí cuando me explicaron la primera vez que iba a haber una página que se llamaba Cara Libro, donde la gente iba a colgar lo que había desayunado, ibas a tener amigos virtuales, que se llamó en inglés Facebook, y que eso iba a ser un gran negocio, pensé, qué piraos están. Mirar lo que ha pasado con Instagram, con Facebook, con todo. Y el primer día que me lo explicaron, y me lo siguen explicando, que eso es una gran fuente de negocio, y yo sigo pensando, ¿y por qué WhatsApp es gratis? Y tenemos las llamadas por FaceTime, y es gratis, y es un super negocio. Bueno, pues esas cosas, vosotros los de tecnología lo entendéis, el mundo mundial lo entendemos, pero lo necesitamos. Y hemos acabado con las iniciativas de grandes empresas y con las iniciativas de startups. Quiero agradeceros a los que estáis aquí por haber seguido apostando por el futuro, por creer en Fitur, por creer en el ITH, por creer en personas como vosotros. Y nosotros nada más que daros las gracias. Cerramos este foro porque sois vosotros los que sois capaces de conformar y marcar el futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias.